pues de repente tanto, o sea, trans y tanto no binaria y tanta jotería y no tanta cosa, o sea, sí en un principio sí se sentía como la energía del staff y la energía de la ficción. El capacitismo son todos los constructos sociales, culturales, económicos, mentales, psicológicos, sexuales, arquitectónicos que se han impuesto sobre las personas con discapacidad. Una época en la que yo visitaba países, por ejemplo, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica, y el referente para decir, güey, vamos a hacer cine en este país, sí era como, güey, o sea, Amores Perros, o sea, vamos a hacerlo, o sea, claro que se puede. Cinéfilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Estoy muy feliz de estar en este nuevo episodio. La verdad estoy muy contenta con todos los invitadas que hemos tenido en los últimos programas y sobre todo por su apoyo. Les recuerdo que si aún no están suscritos al canal de Hablando de Cinecon, pues que se suscriban para tener la oportunidad de seguir produciendo este maravilloso podcast en su versión renovada, más dramática, más cinematográfica, que espero que les esté gustando también. Y bueno, recuerden también que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast, incluido, por supuesto, Spotify. Y ahora sí, déjeme dar la introducción a mi invitado del día de hoy, porque él es un ejemplo perfecto de que con trabajo duro todo se puede lograr. Director, escritor y actor, Humberto Busto ya está consolidado como uno de los talentos más importantes en la industria del cine y teatro en México. Él saltó a la fama con la cinta de Amores Perros y desde entonces ha dedicado su carrera a interpretar personajes difíciles que reten su talento y hagan que la audiencia se cuestione todo lo que sabe. Su incansable trabajo lo llevó a ganar una Diosa de Plata en 2008 y a obtener 3 nominaciones a los premios Ariel. Y es que su carrera es sumamente versátil y ambiciosa. Ha participado en dramas nostálgicos como Oso Polar, en comedias como Hazlo como Hombre, en macabros podcasts como Gumaro de Dios o Córrele, que aquí espantan, también en series como Diablero y El Chapo y en revolucionarias obras de teatro como Costo de Vida. Además, Humberto Busto acaba de hacer historia otra vez en la televisión mexicana con la serie Tengo que morir todas las noches, la primera serie queer hecha en Latinoamérica. Con una visión enfocada en transmitir un poco de verdad al mundo y buscando romper estigmas. Cinéfilos, hablemos de cine con Humberto Busto. Oye, me voy a robar ese texto. No tenías la biografía fe. que voy a mandar a todo el mundo. No tenías fe de la introducción. Muy bien. La línea editorial, muy bien. Gracias a la línea editorial que está aquí. Humberto, bienvenido. No, pues gracias por la invitación. Qué padre poder tener estos espacios. No, espacio seguro hablando de cine. Aparte porque tú eres súper cinéfilo. Me venías contando que viste Matrix en un avión y que fuiste, reviviste tu amor por la que es mi película favorita, debo confesarlo. Sí, porque además acabo de ir también a unas sesiones que se llaman registros akáshicos. ¿Registros? Ajá, es un espacio en donde de alguna manera a partir de canalizaciones empiezas un poco a darte cuenta cuál es tu posición dentro de la Matrix, básicamente. Ah, wow, o sea, sí hay como todo y justo acababa de salir de sesión y en los mismos registros mencionaron la película y yo tenía muchísimos años de no verla y me subí a un avión y lo que te decía hace rato, el avión la verdad hasta... Llegó un momento en que estaba absolutamente conectado con cada uno de los episodios de la película y fue muy emocionante verla. Tenía muchos años de no verla. Es una gran película, la verdad. O sea que yo te comentaba, ¿no? Que yo soy como ferviente en creer que estamos en una simulación. Tú también estás en la teoría de la simulación. Sí. Pastilla roja. Pero a partir de cuándo, porque yo sí confieso que la verdad no es como que yo a los 13 años dije, creo que vimos una simulación, sino que fue a partir de que vi Matrix, que fue como... Sí, y pues hay un momento también que todo lo que está pasando en el mundo de verdad está tan enloquecido, ¿no? Que a mí siempre me ha ocasionado como mucha fascinación la cantidad de cosas que pueden estar sucediendo tan disímiles al mismo tiempo, como si fueran todos distintos planos de realidad, ¿no? Estás viendo un genocidio por un lado y al mismo tiempo estás viendo del otro lado, ¿no? Las Olimpiadas y, claro. O sea, es decir, hay como una cosa esquizofrénica de lo que vivimos y soy muy amante de Ballard. Entonces como que más bien de muchos escritos que tiene él desde los 80s, 90s, yo sí tenía muchos años de que lo leo. Me acuerdo inclusive, o sea, hay un cuento padrísimo y varios ensayos que tiene alrededor de cómo íbamos a estar en algún momento en el futuro, y esto fue en los 80s, en donde cada quien iba a estar, cada quien iba a tener una casa que iba a ser un estudio de grabación. Okay. Y que entonces todos íbamos a estar conectados con los estudios de grabación y entonces todo el mundo iba a estar preocupado por hacer su show. ¿Eso es y un que eso cuento iba a ser o es el un caos. ensayo? Tiene varios cuentos que vinculan ese tema, pero tiene varios ensayos específicos sobre ese tema en los 80s. Wow.
Inclusive hay un cuento que me encanta, ahorita no me acuerdo del nombre, pero que justamente trataba de una pareja que como que estaban aislados después de una especie de guerra y la policía estaba vigilando que no pudieran salir. Y entonces se conectaban, digo, de esa época, se conectaban en una pantalla a través de la cual tú tenías una vida evolucionada y mejorada, en donde tú te estabas casando con tal persona, podías tener hijos. Como o sea, una el realidad metaverso. virtual o sim. Como el metaverso, pero en un momento que no existía metaverso. Ajá. Y él visualizó como, ¿no? Visualizaba como mucho futuro estas cosas que sí se volvieron reales. Y el cuento, entonces, en el momento es esta pareja que intenta como, pues vamos a vernos, güey. Y no, en la vida güey, real. Ajá, así de cómo, no mames, no, en la vida real no, ¿cómo podemos hacer eso? Sí, no sé qué. Y total que, para no hacer el cuento largo, acaban viéndose con los hijos y el cuento termina con la policía llegando, como no, a descubrirlos. Y están todos ensangrentados así, los cuatro en un sillón, o sea, con las tijeras enterradas, con las no sé cuánto. Y como que está contado desde el punto de vista del protagonista. Y hay un momento donde, pues, él con todo y todo eso ensangrentado está viendo a la mujer así. Y es como, güey, pero esto es vida. Ajá, está feliz. Así muy, que, muy Black Mirror, muy ¿no? Black Mirror, ajá. Entonces, siempre Valar como que me ha gustado por eso, como que no se metía en la ciencia ficción desde el punto de vista ovni, ¿no? Sino como de este futuro. Conexión humana. Pues este futuro aterrador que ya vivimos. Que igual tiene espacios como estos, seguros. No aterradores. No aterradores, pero que tiene otros, ¿no? Otras cosas también como, pues sí, de terror. Es que las redes sociales son algo terroríficas. Ya cuando llegas al algoritmo que te pone videos del pequeño John, nunca te has topado con el pequeño. Ahí estoy un poco. Sí, mira acá. El pequeño John son estos videos de un tipo que tiene como 0.5 metros cuadrados para construir su casa y es una tontería. Pero dices, qué cosas tan raras hay en el internet. Sí. Ahora yo soy muy, muy fanático en TikTok, por ejemplo, de toda esta camada de nuevas generaciones de gente que tiene discapacidades y que al mismo tiempo es queer y que empiezan a empoderarse haciendo enlace a través de TikTok. Me parece fascinante. O sea, hay unas cosas que no puedes creer y es increíble que, claro, hace 30 años esa misma persona, 10. O 10, podía estar, ¿me entiendes? Viviendo en Guanajuato, güey, totalmente pensando que es la única persona con sus características en 50 cuadras a la redonda. Y de repente esta posibilidad de que van armando comunidad y vamos armando comunidades desde distintos ámbitos, eso sí me parece increíble. Oye, ¿sabes qué? Ahorita que dices eso y hablando un poquito de la serie Tengo que morir todas las noches, a mí sí me parece sorprendente que sea la primera serie queer en Latinoamérica. O sea, creo que si estuviéramos en el 2010 te diría, ok, entiendo por qué, pero en 2024 sí me parece muy sorprendente. Sí, la verdad es que es muchísimo retraso el que tenemos. Pero... A nivel audiovisual tenemos un rezago enorme. Justamente hemos estado a veces realizando ciertas pláticas, ¿no? Otra vez estuvimos en casa de Moira como con banda que es fan de la serie, pero también para hablar sobre el VIH y las cosas que han pasado. Y era eso, es como los únicos referentes que tenemos de una serie queer cuando éramos niños, pues era Queer as Folk. Y claro, pues era en otro lugar. No era en México, ¿no? Y luego, pues, algunas otras recientes, It's a Sin, y... No, yo me acuerdo cuando veía It's a Sin, era de... Güey, ¿por qué en México no tenemos una serie así? ¿No? Y curiosamente acabó siendo Tengo que morir todas las noches, lo cual es una gran alegría, pero sí es el descubrimiento de ver, no es posible. Y olvídate de las historias gays, por ejemplo, ahí en particular, la historia de las dos chicas. O sea, las historias lésbicas, o sea, de verdad están todavía mucho más rezagadas que las de los gays. Y hay otra cosa que también sí está muy presente ahora, que es la representatividad en los medios audiovisuales. De qué manera también, pues sí, aparte del rezago, hemos tenido también muchas décadas de que nos estén representando de una manera que no somos, ¿no? Entonces también ha habido como muchos imaginarios alrededor del ser gay o el ser queer, que pues proviene de la televisión y que ha jodido también en muchos sentidos, ¿no? Entonces creo que es un cambio de paradigma que va atrasado, pero pues está bueno que se empiece a dar, ¿no? Como todas esas historias queer trágicas, ¿no? O sea que... Como es, por ejemplo. Ya, o sea, basta. O sea, esas historias de que entonces el hecho de ser queer siempre va a acabar mal, ¿no? O inclusive ahora con las personas trans, el hecho de que sea disforia de género. No, ya no es disforia, es euforia de género. Y ya son otro tipo de constructos y ya son otro tipo de problemáticas que se vuelven mucho más interesantes para hablar de la identidad, del deseo, de la sexualidad, que no tienen que ver con estoy sufriendo, pero no. Por eso la vida ya, es decir, sí es verdad que sucede, pero no es a todo mundo y yo sí creo en esta magia poderosa que tiene el cine, esta capacidad que yo le llamo de una liberación cognitiva, porque la psique se conecta con la pantalla, estamos muy acostumbrados a lo visual y lo que se filma empieza a existir.
en ti, ¿no? Entonces esa incidencia en la conciencia que de repente puede generar nuevos imaginarios, queer, nuevas formas de ser, de estar, de desear, sí genera algo en el espectador y vamos construyendo otra realidad. Por eso es tan importante que se abran más espacios, porque así se abre más nuestra mente, yo sí lo creo. ¿Y qué tanto en Latinoamérica como actor sientes, y como escritor también, próximamente director, sí, también, ¿qué tanto sientes que a la gente, o sea, se vea limitada en hablar de estos temas porque sienten que no hay un público para ello? No, yo creo que lo más sorprendente ha sido descubrir que hay muchísimo público que está totalmente ávido de que haya coordenadas como Tengo que morir todas las noches. O sea, con todos los proyectos que yo llevo en streaming, nunca había tenido la sensación tan cercana de la gente real en la calle cada tanto. Y la mayoría es gente del colectivo que LGBT que se acerca con una sensación de nunca haber tenido un espacio en el propio audiovisual mexicano como ese. Y entonces hay una sensación emocional, una sensación inclusive de interés por ver la serie varias veces. O sea, ahorita nos estaban pasando el dato que es de las series más vistas ahorita en la plataforma, ¿no? En cuanto a repeticiones, digamos. O sea, que la han vuelto a ver. Que la han vuelto a ver, y sí es verdad porque me lo han dicho muchas veces en la calle. Y como cobijo que es muy fuerte de las heridas que nos han atravesado en diferentes generaciones y de distintas maneras, pero entonces hay como una conexión de, güey, o sea, sí entiendo de lo que estás hablando. Claro. Y está increíble verlo, y está increíble verlo en mi idioma, y está increíble sentirlo cercano. Y con ustedes, ¿no? O sea, contigo, con Silvia, conoces como que qué increíble que además estén poniendo... Pues eso, o sea, que utilicen también su trabajo para representarnos y hacernos sentir menos solos y más valientes también de ser quienes somos. Muchísimo ha pasado y eso me tiene, pues, particularmente embelesado, la verdad. O sea, sí es algo muy, pues, hermoso, la verdad. Y antes estuviste en la película de Hazlo como hombre. Que es muy curioso cómo a nivel histórico, por ejemplo, estamos hablando que esa peli tiene, ¿qué tendrá? ¿Años? Como 8 años. Yo creo. En un momento totalmente distinto, ¿no? De representatividad. A mí me gusta esa película, pero es muy curioso porque esa peli, como que a partir de usar el humor que generalmente se usa en el cine mexicano, o sea, le dio la vuelta al macho, ¿no? O sea, como que acabó siendo, o sea, sí, una comedia, como son las buenas comedias, ¿no? O sea, a partir del defecto de carácter del personaje, pero acabó justamente siendo, en lugar de ser la burla, como casi siempre era, un personaje gay, pues más bien la burla de estos constructos y de qué manera se podían mover, ¿no? Entonces, estaba padre. Mi personaje era como un no binario, nada más que en ese momento no se llamaban no binarios, ¿no? ¿Cómo se referían a tu personaje? Pues no, pues era como un chico que en teoría no es gay, pero que le encanta como todo el pedo gay, nada más que pues, anda con chicas. Entonces yo decía, ¿no? Es eso como que son cosas que apenas se están empezando a nombrar y a mí me fascina mucho. O sea, soy muy en esta onda epistemológica de cómo se construyen, digo, estas realidades también con la lengua, con el lenguaje, o sea, con lo cultural, cómo se va deconstruyendo. A mí sí soy, o sea, habrá haters después de esto, pero porque es un tema como muy, ¿no? O sea, sí, es un tema, lo del lenguaje inclusivo, por ejemplo, es un tema que es muy radical, ¿no? La gente que sí, la gente que no, y ya poco a poco se irá equilibrando, yo supongo. Pero sí esta posibilidad de reconstruir realidades con el lenguaje, con el cine, pues a mí me parece una gran forma de que nos vayamos entendiendo en la diversidad real que somos, ¿no? Porque parece que muchas veces se vive en una fantasía de que la gente queer o la gente con discapacidad o la gente... Pues es como que viven, quién sabe en dónde, ¿no? O sea, como en otro plano de realidad, o que son una minorías justamente, y juntas todas esas minorías y pues es mucha más mayoría que muchas otras cosas. Entonces, pues esos temas me fascinan, realmente, y se juntan con todo esto que estamos hablando de los proyectos. Claro, y digo que al final en México no hemos tenido como tantas, este tipo de historias, ¿no? O sea, pienso en películas mexicanas, Hazlo como hombre, los últimos 10 años, tenemos El baile de los 41 quizá. Hay varias películas, esta donde sale Armando Espitia, ahorita no me acuerdo, que produce Eder Campos, ¿Te llevo conmigo? Te llevo conmigo, no la vi. Bueno, Cuatro Lunas, ¿verdad? También está. Conmigo, Cuatro Lunas, es decir, o sea, sí han existido, pero ayer lo hablaba en otro podcast, como para la cantidad de historias que podrían surgir simplemente con la gente del colectivo, o sea, es decir, podemos mencionar 10, 15, 20... Sí. Con toda, ¿no? O sea, ¿de qué manera ahora vamos a poder encontrar como historias muy, muy contemporáneas de relaciones, ¿no? O sea,
de qué sucede, como cuando ves Sex Education, ¿no? Que esa serie me parece padrísima. Sí. Ya no vi la última temporada, porque fíjate. plantea, ¿no? Como todo el universo contemporáneo de una manera Sí. muy entretenida y la verdad es que rompe muchos estereotipos y esquemas, ¿no? Mientras Y el la tema de vas hablar de la viendo. educación sexual también está súper interesante en Sí, esa serie. sí, sobre todo en países como el nuestro, Bueno, que estamos tan no muchos y existe. tan religiosos, ¿no? Es muy difícil. Y no creas, porque estaba leyendo un libro sobre ese tema y en Estados Unidos es parecido también. O sea, la educación sexual suele tender a un no, a la prohibición, en vez de a una educación real. Sí. Es más bien decirte que no tendrías que estar haciendo. Sí, y ahí sí, ahora me he juntado muchísimo con banda de 20 y tantos años, ¿no? Que Gen Zs. que son trans, que son activistas, que, ¿no? Que empiezan a hacer estas conexiones entre lo que significa una identidad como esa, pero también lo que significa el feminismo, ¿no? Y el postcolonialismo y todo, de construir realmente de raíz de dónde vienen todos los problemas de la diferencia. Y es muy interesante ver cómo sí, hay una cosa como de fe que sí me da, de cómo esa nueva educación se está planteando. Porque sí son como nuevas formas de hablar sobre eso y de romper, ¿no? Inclusive estaba hablando con la directora de casting, con Isabel Cortázar, de Tengo que morir. Okay. Y me decía, justo las nuevas generaciones ahora ya no tienen problema de, oye, te besarías con un hombre, te besarías con una mujer. O sea, los actores y actrices que van a casting. Hubo una época en la que... ¿Ah, sí? No, era como, güey, a mí en el culo, o sea, todo el tiempo jodían de que, güey, a mí y a cualquiera de... O sea, inclusive tengo un amigo que ni siquiera lo dejaron hacer su obra final y era todo velado, pero era una cuestión de homofobia, porque era alguien muy afeminado. Y entonces ahora de repente esas nuevas generaciones lo plantean de otra forma y me decía Isabel, güey, los chicos, pues sí, ya hay una fluidez, ¿no? De género y de deseo que también es muy padre de ver. Ok. Es interesante eso en los castings, ¿no? O sea, cómo ha cambiado también eso que dices de las condiciones que de pronto hace 20 años decían, no quiero hacer esto, y ahora que ya hay como mucha más apertura también, ¿no? Como actor. ¿Tú sientes que han cambiado los papeles que te ofrecen a lo largo de tu carrera? Yo siempre tengo la teoría, o sea, es una teoría muy personal, pero me reconforta mucho y me da sentido como lo que voy haciendo. Que yo siempre siento que cada personaje, cuando uno está en una disposición real, no meramente de tener trabajo, sino de ir... O sea, es decir, yo decidí ser actor porque me parece una de las maneras más hermosas e interesantes de estarme cuestionando qué somos. Como y qué está humanos. sucediendo, ¿no? Porque es tan caótico, es tan confuso que de repente esta especie de... O sea, como si la ficción fuera ese momento donde tienes oportunidad de barajar ciertas cartas y de hacer ciertas referencias. De forma segura, ¿no? ¿Sabes? Y vas como entendiendo procesos. Entonces, cada personaje también te va llegando muy simbólicamente por algo que estás viviendo o que estás vibrando o que estás pensando. Y siento que así ha pasado muchas veces. O sea, sí encuentro una congruencia entre... Aunque, o sea, eso no lo haría ahorita, pero en ese momento sí estaba conectado con algo que me estaba pasando. Claro. Y siempre he sido muy receptivo de eso. Entonces, cuando me preguntas si ha cambiado, lo que ha cambiado es que ahora siento una mayor necesidad. O sea, si de por sí siempre me ha gustado la congruencia, ahora hay como una enorme necesidad de que de verdad muchas de las cosas que pueda ejercer en oficio sí tengan que ver con armar revoluciones de identidad audiovisual. O sea, sí siento que ese retraso de representatividad en muchos sentidos, sí quiero seguir colaborando con eso. ¿No? Entonces, o sea, me encanta ver Ojitos de Huevo, me encanta ver, ¿no? La gente que está haciendo cosas en ese sentido. Y parte de mis proyectos de dirección, pues, tienen que ver con la necesidad de ir ampliando esos espacios, porque los siento muy necesarios y siento que a veces no se dan. Y por eso también como actor, pues casi siempre trato de elegir, ¿no? En esta simbiosis, pues proyectos que tengan esa carnita y tratando de equilibrar también con el mercado y con lo que también hay para ti y con tu físico y con, ¿no? Como con muchas cosas que también intervienen en esta carrera y que no están en tus manos, pues meramente, ¿no? De control. Ajá. Y con esa brújula, me imagino que en los últimos años has descartado varias opciones, entonces, que te ofrecen. Pues sobre todo creo que ha pasado a nivel energético, ¿no? O sea, como que siento que más allá de decir, ay, no, esto no, ha habido una sensación orgánica de que hay ciertos lugares por los que pasé y que de repente no resuenan ya, ¿no? Y que
pues como que muy naturalmente empiezas a jalar hacia otra dirección y te vuelves a topar con otro equipo creativo, con otro director, algo en donde sientes, ¿no? Nuevamente esa sinergia y hay lugares a los que ya no regresas, ¿no? Y creo que forma parte también de ir creciendo. Del crecimiento. Sí, sí, sí. Y ahora me voy a ir para atrás. Así. A ver. Uy. Tángale. Una de tus primeras películas quizá más reconocidas sea Amores Perros. ¿Hace cuántos años de esa película ya? Pues Amores Perros tiene ya 20 veintitantos años y yo estaba recién estudiando en el CUT. ¿Eres estudiante todavía? Era estudiante y sucedió la huelga de la UNAM, siempre lo cuento, porque el CUT es súper estricto, no puedes faltar, no puedes, ¿no? Entonces... ¿Qué tan nerd eres? Yo soy la niña de los plumones. Ok. Sí me imaginé. O sea, ¿sabes? Ahora que me he reconciliado con mi esencia, la niña de los plumones. Pero niña de los plumones que presta feliz, plumones güey. o no presta. No, que sí presta, ¿Sí que sí presta. Okay. Pero que sí es como ya sabes, súper picky, súper ordenado y súper metódico. O sea, sí soy... No sí faltabas, soy muy, pues, a la clase. Sí soy muy así. Y en el CUT, además, si faltabas, te corrían. O sea, ni siquiera era como de que quisieras, es como no podías. Okay. Y sucedió la huelga de la UNAM de esa época. Y fue justo cuando el director de casting acaba de ir a ver al CUT con nuevas caras y nos llamó para el casting y fue que hice la película en ese espacio pues, donde estábamos en la huelga, donde no estábamos tomando clases. Ok, o sea, si no hubiera existido la huelga, posiblemente no hubieras estado. Hubiera sido a lo mejor otro destino. O hubiera tenido que renunciar al CUT y la verdad es que estuvo también muy bien hacer la película y regresar 3 años a estudiar en esa escuela de locos, ¿no? O sea, ¿qué edad tenías? ¿Como 20? No, tenía 20, sí, 20 exacto. años. Sí, yo entré al CUT de 18, sí, como Ajá. recién cumplí los 18 y estuve hasta como los 22. Wow. ¿Y 23. cómo, o sea, cómo viviste el rodaje en ese momento? ¿Era muy caótico? ¿Era más pequeño de lo que ahora se percibe como este monstruo de película Amores Perros? No, sí era... Digo, lo que pasa es que también no es lo mismo los referentes ahorita que en ese momento. O sea, en ese momento yo nunca había estado en un set. Ajá. Yo acababa de empezar a estudiar la carrera con una intención muy grande de querer ser actor y obviamente antes no existían las redes, no existía el internet, no existía esta cosa ahora ya más, ¿no? Interseccional entre hacer cine, teatro. Claro. Era como el teatro, ¿no? Y la gente que hacía cine era gente muy específica. Y entonces de repente estar en un set para mí sí fue la primera vez que vi como la magnitud, yo me acuerdo de esa sensación como muy inocente, pero la magnitud que implicaba tanta gente, todos bajo para un mismo objetivo, y cómo las cuestiones artísticas de cada quien podían potenciar algo que todo el mundo estaba haciendo, esa era la sensación que yo tenía. Y que me sigue pareciendo la esencia de hacer cine. ¿No? Esa posibilidad de, güey, dices, ¿cómo es? ¿Cuánto pinche loco está aquí? ¿No? Y, creyendo en lo con mismo. tantos caracteres distintos, o sea, ¿no? Durante tantas semanas, con tanta intensidad, con tantos problemas, con todo lo que implica hacer una película, y sin embargo, estamos todos acá. Sí. No, eso a mí siempre me ha parecido impresionante y muy bello. Y bueno, y como, ¿no? Y trabajar con Alejandro y con Gael, y como que entender lo que significan los diferentes ritmos, ¿no? De una escena, y pues yo venía de estar como en el CUT muy metida, la intensidad, entonces como que los ensayos del coche y todo, que los hacíamos encima de unas sillas, ¿no? Simulando el coche y todo, pues, o sea, yo estaba súper en serio, o sea, ¿no? Como de siempre te lo tomaste, ¿no? Muy en serio. Está increíble y con esta misma intensidad del CUT y todo. Y luego, pues, el descubrir la capacidad que tiene el cine de viajar por el tiempo y el espacio, ¿no? Y te digo, en esa época no había redes, o sea, el hecho de pensar que un trabajo de toda esta gente está viajando por el mundo y comunica a México con tal cosa, a mí, güey, me parece, sí, bellísimo. Es muy lindo. Y que también todos eran como más jóvenes y no tenían... O sea, claro, todos querían que saliera bien la película, ¿no? Pero en el momento que lo estás haciendo, pues no sabían que iba a ser como un referente que incluso al día de hoy se sigue referenciando a Amores Perros como una de las mejores películas mexicanas de la historia. Sí, es muy lindo porque hubo una época, ahorita ya está más evolucionada, pero hubo una época en la que yo visitaba países, por ejemplo, sobre todo de Sudamérica, Centroamérica, y el referente para decir, güey, vamos a hacer cine en este país, o sea, lugares donde no había cinematografía, que se juntó ya con la evolución de lo tecnológico, sí era como, güey, o sea, Amores Perros, como Amores o sea, Perros. vamos a hacerlo, o sea, claro que se puede. Y había mucha gente que, ¿no? Que se impulsó mucho con esa peli y ahora luego me pasa ya, o sea, pues claro, 20 años después, que ahora ya los hijos, ¿no? De muchos de esa generación, o sea, me he topado con chavititos que acaban de ver Amores Perros. Claro, por primera vez. O la otra vez hasta hicimos una proyección de la nueva, ¿no? Más remasterizada que tiene la peli. Y al mismo tiempo, chavos que comentando la peli. Ok. ¿No? O sea, como un live stream. Como un live stream, ajá. ¿Y qué comentarios dejaban?
Pues a mí me cuesta mucho trabajo porque evidentemente yo estoy queriendo como de, güey, concéntrese en la película, ¿no? Así de, póngase a ver la película. Dejen de chatear y vean la película. No, exacto. Pero sí era muy interesante porque al final de cuentas, pues eso, es como decía, bueno, pues va generando comunidad y sí hay muchos de esos chavitos que sí, o sea, siento que es una película que ha envejecido muy bien. Se ha envejecido muy O sea, bien. es una peli que tú vuelves a ver y es muy chida, es muy emocional, es muy humana, es muy cruda. entretenida, ¿no? Y estéticamente ahora esta nueva versión, la verdad es que se ve muy bien y se oye muy bien. En 4K. Y que además con toda esta cuestión de la post, que si eran, pues no, como, es decir, en ese momento se visualizaban ciertas cuestiones estéticas, pero que pues al final de cuentas estabas trabajando con material de cine y no dejaban de ser cálculos. ¿No? Sí, y aquí con lo matemática. digital, pues de repente sí hay muchas posibilidades de que se vea como y que se oiga como se imaginó desde un principio y esa versión pues me parece Y está padre que digas eso porque estamos hablando como de algo más metódico que es filmar, ¿no? En cine, pero también estuviste en Oso Polar, que era como, esta, si no me equivoco, es la primera película como filmada con un teléfono. Sí. Que además que ahorita estamos ya con el iPhone era, 15 o sea, Pro Max, es una cosa, era un 4K. 7, creo. Sí, o sea, iPhone, sí, o sea, sí era no. más un iPhone precario. Es más, ya hasta para cuando la estrenamos ya había como Ya había- pasado ya 4 había- generaciones de iPhone o 3 y ya era de, güey, esto ya está cuchito. Pero ahorita hicimos una producción especial en De honor Oso a Polar. Vero, en la Cineteca, también tenía mucho de no verla y me encantó, porque esa estética, o sea, es una peli como ponqueta. Ajá, sí. Es una peli así como rough, como no. Y yo me acuerdo que cuando recibimos el premio de mejor película en Morelia, que el director jurado era Belatar, o sea, sí me acuerdo, ¿no? Así de cuando me agarró de los hombros, y, así de, your movie, this is real people, ¿no? Y era como esa sensación de, justo veía la versión y me acordaba de eso, y era como de, claro, es que hay una sensación que con el iPhone, ahora que ya estamos más acostumbrados, inclusive a estilizar el iPhone, ¿no? Pero esta cosa muy rough que tenía en esa época de empezar a grabar, de salir a la calle, y de que además pues la gente no te molestara, pero no sabe que estás filmando. No, bueno, sí, ahora ya, ajá, claro. ¿No? Entonces se volvía también una sensación muy, muy placentera de estar filmando en la calle real, en lugares reales, con un mini crew ¿no? De mínimas personas, y pues con esta cosita que lo hacía todo mucho más íntimo. ¿Y a ti cuando te dijeron que iban a grabar con un iPhone, cuál fue como tu reacción inicial? En ese momento sí lo dudé porque no había, o sea, si fuera ahorita ya sería distinto, sí, pero en claro. ese momento sí era como de, güey, así le decía a Marcelo, a ver qué onda, ¿no? Y pero por ejemplo salió Tangerine en ese entonces y me acuerdo que hasta estaba ya en Los Ángeles y la iba a presentar Sean Baker ahí en un cine y fui como al Q&A y todo, y no, como inclusive hasta hacer preguntas sobre pues sobre cómo se filmó. Y para escucharlo a él, y como que sí, después de eso filmamos grabamos la peli. Y me daba mucha confianza, pues eso, pues la experimentación y la posibilidad también de cuando empezaban estos gadgets también de, ¿no? De para empezar a ponerle lentes al celular, ¿no? Cosas que, pues sí, ahorita ya como que son más accesibles, pero en ese entonces era como, ¿cómo le puedes poner lentes al celular? ¿No? Y entonces estaba muy padre de hacer, y es una peli que me encanta. Me encanta. ¿Y como actor el hecho de no tener una cámara, sino tener un teléfono, te costó al inicio o...? Pues no, al contrario de lo que te digo, se volvía muy íntimo, ¿no? Porque entonces todas estas, o sea, lo que tiene el guión además de Marcelo, que a mí me parece que es un guión increíble porque parece que está improvisado y no está improvisado nada. O sea, todos los diálogos, ¿no? Con Vero y con Magalón y todo, o sea, todo estaba escrito. Pero está también escrito que hay una sensación, ¿no? Entre eso y el iPhone de pues de estar... Muy natural. Pues de estar en el auto y de estar, ¿no? Diciendo todas que además esas son planos cosas. secuencias, ¿no? Y como no, pero pues claro, pues de repente no caíamos en el coche y era como de, pues váyanse y ni siquiera a lo mejor llega la señal. a ver cómo les vaya, cuando regreso la vemos, ¿no? Y y a esas cosas, o sea, como no tenías la parafernalia, entonces pues era como si estuvieras pues en el coche y cada quien clavado y, ¿no? Una sensación muy, muy íntima. Está lindo. Y en ese sentido, como que en experiencias de filmar diferente, ¿qué otros proyectos que has tenido te han hecho sentir como que una dinámica distinta? Que tal vez incluso ya no se ha repetido de esa misma forma. Ay, pues es que cada filmación es muy diferente. Ahora en Tengo que morir todas las noches, la verdad es que sí fue la primera vez que yo creo que había tanta gente del colectivo LGBT que sí había en un principio, y siempre lo digo, y seguramente gente del crew va a estar de acuerdo conmigo, pero pues el crew no deja de ser muchas veces, pues, ¿no? Construido por
pues por heterosexuales, staff, ¿no? Hay como un mundo muy masculino en esta parte del cine y de la industria. Entonces, yo sí recuerdo que, pues de repente tanto, o sea, trans y tanto no binaria y tanta jotería y no tanta cosa, o sea, sí en un principio sí se sentía como la energía del staff y la energía de la ficción. Y se fue glitterizando. Glitterizando. Yo sí me digo, es como que el glitter empezó a llegar y entonces fue muy lindo como después de tantas semanas y de estar filmando ahí en ese espacio que era el 9, que sí se acabó convirtiendo pues todos los días en un antro, en nuestro ¿Dónde antro. filmaban el 9? ¿Cuál? Eso era en la Roma, en una locación en la Roma. Ahí construyó Bárbara Enríquez el 9. Entonces llegó un momento donde, pues eso, que es lo que yo insisto, y más digo con las personas trans, como no conoces a nadie de cerca que es trans, entonces evidentemente vas a pensar cosas que son equivocadas o te va a dar inclusive hasta miedo a acercarte. En el momento que tú te acercas a los demás y te das cuenta que, güey, que solo son constructos de identidad, que el sistema nos ha encargado de dividir, pues todo fluye increíble. Y claro, el set al final de cuentas del 9 y de la serie, y con lo que también el staff iba viendo de las historias y de lo que pasaba también en toda la parte del VIH, así, o sea, sí empezaba a ver, te digo, como un entendimiento de, órale, güey, o sea, esto no es jotería nomás, porque sí. O sea, esto tiene una historia, estos son seres humanos. Y entonces lo que mismo que pasaba como en el staff, que fue pasando y que muchos fuimos testigos de eso, pues creo que es lo que también, ¿no? Cuando ves ese proyecto, pues también pasa. No, hay una sensación de entendimiento, porque está construido además con mucha dignidad. Todos los personajes, todos los personajes. Fíjate que cuando ya se permite la realización de ese tipo de series, y de pronto ves, por ejemplo, en las Olimpiadas, la verdad yo no lo he visto no sé si en Azteca, que mandaron a la burrita burrona y es una como drags. ¿Quién? ¿Tú sabes lo que es la burrita burrona y cómo se llama? No importa. Como que hay más apertura, ¿no? Wendy Guevara, y tienes como que estas al público mexicano consumiendo lo que en teoría sería como narrativas queer o drags y demás, pero a veces me pregunto qué tanto es este tipo de aceptación, que es como, este personaje sí, pero ya no hay apertura como para más personas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sí. Incluso en la serie, ¿no? Que tenemos a Silvia y tenemos a Cristina, es como, sí, lesbianas, pero porque están guapas, porque son lindas, pero si ya me pones otras lesbianas que tal vez no me atraen a mí, entonces esas no. ¿Qué tanto crees que el público mexicano sigue teniendo como que esos estereotipos de lo que sí, o sea, lo digo siempre, Elton John, ¿no? Es como, ese homosexual sí, o Ian McKellen, ese también, pero si ya le pones a otro personaje es como, ese no lo aceptamos porque no es lo que nos gustaría que fuera. Por eso insisto en que sí ha hecho mucho daño las narrativas que se han generado en las últimas décadas, porque generan eso. Y la televisión, digamos, pública o más popular, pues es la que ha ocasionado que sucedan esas cosas. Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con la gente de raza, ¿no? De raza negra cuando de repente salió Moonlight, ¿no? Que digamos, por poner un ejemplo de algo que se vuelve mainstream, porque además gana el Oscar, porque además y entonces, ¿qué? Empieza tu cerebro a funcionar distinto si tú vas viendo esa película y vas pensando, ok, claro, también la gente de ciertas razas o etnias, pues también puede ser queer, ¿no? Es como y también puede ser no sé qué, ¿no? Y parece una tontería, pues, porque debería de ser per se que lo entendieras, pero seguro hay mucha gente que viendo esa película es como si tu atributo solo pudiera ser uno, ¿no? Ajá, y ahorita que estoy trabajando en lo de mi documental, que sí puedo entrar a este tema, el feliz cantante, porque me encanta hablar de eso. Por favor. Sí. Es un documental que se llama Fosfo y que estoy haciendo en colaboración con el principal activista queer con discapacidad en México, que se llama Gus Guevara. Búsquenlo, Gus con Z. Que además está decidido a ser el primer cantante de música urbana queer disca de México o del mundo. Entonces compuso y produjo un disco que se llama Inválido, que como él dice se llama Inválido, pero en realidad es un disco que nadie pidió. Pero pero que existe. Y justamente son 7 canciones que hablan sobre un concepto muy nuevo que se llama el capacitismo. Sí. Que algunos lo conocemos, pero otros no, o a veces ni siquiera conocemos exactamente qué es. El capacitismo es como el machismo para las mujeres, digamos, pero para las personas con discapacidad. De hecho, Beca, que hizo la investigación, lo incluyó y yo le pregunté qué es capacitismo, porque no lo había escuchado. Y es interesantísimo porque cuando empiezas a meterte en ese tema, te das cuenta que nos atraviesa a todos.
no solo a las personas con discapacidad. Es decir, el capacitismo son todos los constructos sociales, culturales, económicos, mentales, psicológicos, sexuales, arquitectónicos que se han impuesto sobre las personas con discapacidad y que van desde las imágenes más inspiracionales hasta pensar que son angelitos bajados del cielo o que no tienen relaciones sexuales o que bla, bla, bla. Entonces, esta nueva camada de activistas que tienen discapacidad tienen las capas, es decir, a veces es gente que tiene discapacidad, pero al mismo tiempo es indígena, pero al mismo tiempo es trans, pero al mismo tiempo está, ¿no? Y entonces se van acumulando esa interseccionalidad de opresiones, que el sistema, evidentemente, entre más de esas tengas, pues más intenta destruirte y más te rechaza. Entonces, lo que propone el capacitismo es, a ver, si lo ponemos sobre la mesa y lo desarticulamos, nos vamos a dar cuenta que esas cosas que le suceden a las personas con discapacidad también te pueden pasar a ti. Uno, porque cuando seas grande, si es que vives muchos años, vas a ser una persona con discapacidad. Claro. Otro, porque a lo mejor, aunque no lo sepamos, ya muchos de nosotros tenemos una cierta discapacidad, que puede ir desde que seas cegatón hasta que tengas alguna cosa íntima, psoriasis en la nalga, o ¿me entiendes? O sea, cualquier cosa que de alguna manera a ti te va generando un sentido de no ser perfecto, de no ser totalmente bello. Entonces, el capacitismo ha decidido qué cuerpos son funcionales y cuáles no. Qué cuerpos son deseables y cuáles no. Claro. Entonces, eso te atraviesa, porque de repente eres una mujer de 45 años que a lo mejor atravesó por un cáncer de mama y tiene solamente un seno. Y hay hombres, hijo de puta, que a lo mejor, ¿me entiendes?, te consideran basura. Eso es capacitismo también. O sea, qué cantidad de discapacidades sistémicas están así, a manera casi invisible, sometiéndonos todo el tiempo y evitando que de verdad celebremos la diversidad en todo su esplendor y que haya, ¿no?, un nuevo orden social en donde se respete la diversidad de cuerpos, funciones, colores, etnias, identidades, todo. Entonces me parece una lucha increíble. Porque, ¿no?, aparenta que es de ellos, de la gente con discapacidad y Teletón, ¿no? Y es como, no, güey, o sea, esta banda viene revolucionada con otra cosa. Y entonces estamos haciendo el primer documental musical anticapacitista. Entonces, que a través de la música, a través de todo, pues justo es que podamos entender qué es y cómo podríamos empezar a desarticularlo. ¿Y en qué momento a ti como que te surgió la necesidad de contarlo? ¿Conociste a Gus? Porque produje Costo de Vida, justo, que es esta obra que ganó el Pulitzer en 2018. Estuvo en el Helénico, que era una obra pues, muy compleja de hacer porque pues, las obras que generalmente ganan el Pulitzer son de mucho texto, de pues, ¿no?, personajes complicados, complejos. Y en este caso eran 4 y 2 de ellos tenían que ser personas con discapacidad. O sea, era la condición de la obra. Y mi compañera de escena es una chica cineasta increíble que se llama Sandra Jiménez, que nunca había actuado, que tiene parálisis cerebral. Y yo estuve pues ensayando con ella y dando funciones durante meses. Y me cambió la vida. O sea, estar conviviendo realmente con la discapacidad, o sea, a nivel tan íntimo y cercano, sí me voló la cabeza. Y había, o sea, la historia era la nuestra, por lo menos, eran 2 historias, digamos, que se juntaban, pero la nuestra era una pareja que había estado muchísimos años juntos, pero ya se estaban llevando fatal, se habían echado ya los trastes, ya a la chingada todo, y en una de esas despedidas, ya después de un rato, este güey ya empezaba de que yo andaba ya con alguien más, y ella tenía un accidente, le daba una contusión cerebral y se queda con parálisis. Y entonces la obra del reencuentro de estos dos, en este rollo de, a ver, o sea, compartimos 15 años de vida, sí la relación estaba fatal, pero ahora está esto, o sea, ¿qué significa el amor de verdad? ¿Qué significa el cuidado? ¿Qué significa todo? O sea, es como, ¿sabes? Como una vuelta de tuerca que tenían esos personajes. Y había una escena que era coyuntural de la obra muy linda, en donde ella está desnuda y yo la estoy bañando en una tina. Y pues, o sea, como que ahí es donde entendí la enorme necesidad de hablar de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Porque evidentemente tienen deseo y evidentemente tienen todo lo mismo que todos, o sea, pero no se habla de ello, incluso a veces hasta parece prohibido. Sí. Y en medio de todo esto fui conociendo gente, yo estoy preparando mi ficción también, mi largometraje de ficción, donde estoy trabajando con transmasculinidades jóvenes. Y empecé a descubrir que había pues mucha unión entre esos temas en gente muy avanzada en el mundo, que son activistas, no tanto de academia, sino más de a pie, porque tienen discapacidad o porque son queer. Entonces, por ejemplo, encontré un grupo en España que son de hombres trans,
que hacen servicio terapéutico sexual para personas como Sandra, por ejemplo. Ok. Entonces empieza a ver como esa simbiosis de los cuerpos disidentes en general. Los cuerpos que no están bajo la norma. Que puede ser lo mismo de alguien trans que lo mismo de alguien con discapacidad. Y en ese viaje conocí a Gus, que justo pues lucha por eso. Entonces, yo en un principio dije, quiero hacer un documental sobre ti, me encanta, y tiene un movimiento además increíble que se llama Movimiento de Personas con Discapacidad, y lleva organizando desde hace varios años una marcha del orgullo disca, cada 3 de diciembre. 3 de diciembre. Que es el Día Internacional de la Discapacidad, y entonces salen a la calle, cada año más, se lleva como 3, este va a ser el 4º año. Apenas 4. Porque es un movimiento que están generando ellos, que se está empezando a replicar en ciertos países, en Colombia, no creo que en Japón ya hay alguien que lo está empezando a hacer. Pero es eso, es como la gente sale a las calles con discapacidad y sus aliados a decir, güey, aquí estamos, o sea, no vamos a volver a estar en el closet creep, en el closet de la discapacidad. O sea, y no tenemos tampoco que cubrir la cuota de funcionalidad, es decir, esta idea como la de los Juegos Olímpicos de apenas que viste el güey con, ¿no? Que no sé si lo viste, ya no en silla de ruedas, sino con sus... Con la pierna... Y es como, ¿por qué tenemos que ser bípedos? O sea, es decir, ese es el aplauso, que nos convirtamos igual todos. ¿Qué pasa con los que no se pueden convertir a esa funcionalidad óptima otra vez? O arreglar, ¿no? O arreglar, que es como mucho de la discapacidad, sobre todo los 90, ¿no? Esta cosa de, si se puede arreglar, chido, si no... pues hasta los mataban a veces. Hay doctores que te proponían matar a tu hijo si tenía síndrome de Down. Y hasta la fecha muchos lo hacen. No, entonces ves a toda esta marcha, ¿no? Enardecida, gente hasta en sus camas, en este orgullo. Dice que además se visten de color amarillo fosforescente porque es el color más llamativo, impactante del espectro, ¿no? Óptico. Y entonces es como, no nos han visto, pues ahora nos van a ver. Y entonces, claro, organiza la marcha, tiene esta cosa que se sube con pasamontañas, ¿no? Como si fuera una especie de Pussy Riot, pero disca, amarillo fosforescente, canta, y esas canciones anticapacitistas. Entonces, de repente fue de, a ver, casi siempre justamente se hacen documentales de, güey, yo quiero hacer un documental sobre ti. Y aquí, después de meses de trabajar, de repente fue de, no, güey, esto está equivocado. Este es un documental que nosotros tenemos que ser como codirectores. Okay. O sea, esto es una codirección y entonces ahora trabajamos como codirectores, ya tenemos una productora, estuvo apenas en DocsMX en plataforma, en laboratorio de desarrollo y empezó ya a agarrar forma real. Ahí luego el que quiera asomarse, en mi cuenta de Vimeo, así de Humberto Busto, ahí está, la verdad es que en teoría no puede ser tan público, pero véanlo, el teaser del docu, que es un teaser muy bello que acabamos de filmar. Okay. Y entonces, claro, pues todo esto me ha revolucionado la cabeza. O sea, por eso digo que esta cuestión de la representatividad, de no sé qué, los medios, de los contenidos, o sea, sí me trae en jaque y sí he de confesar que es como una crisis muy lúcida y muy poderosa, pero sí me ha hecho cuestionarme seriamente la cantidad de cosas que tenemos que cambiar. Okay. Y creo que el cine es una herramienta muy poderosa, estamos muy felices con la idea del documental. Queremos, ¿no? Crear imaginarios ahí que no existan. O sea, ¿qué pasa si, ¿no? Si hay un sauna gay, pero con gente disca, ¿no? Y también con gente sin discapacidad, en comunión, chido. Disfrutando del sexo, disfrutando del deseo. O sea, ¿qué pasa si lo vemos? ¿Qué pasa si lo ponemos? Si cambiamos el cerebro. Y decimos, claro, ¿por qué no? ¿Sabes? Eso, así empezamos la plática y me fascina. Yo lo he visto con mis cortos que he dirigido. O sea, con Pati Eres Espíndola, los cáncer de mama. O sea, vi cómo ella se transformó, se transmutó después de haber hecho la peli. Que además la filmamos en su casa, mientras estaba reconstruyendo real para, ¿no? Sanar el cáncer, con sus fotos, ¿no? Con el seno cercenado que me dejó usar, con la intimidad a la que me permitió acceder. Y luego la íbamos y la presentábamos en foros así increíbles de sobrevivientes de cáncer de mama, ¿no? Con mujeres contando su historia. Eso a mí me parece, me parece fascinante. Entonces, yo lo que siento es que ahorita estoy entrando como esta etapa muy revolucionada, de que tengo muchas ganas de levantar muchos proyectos y de tener la posibilidad de verdad de seguir haciendo eso, porque me encanta. ¿Y te ha sido fácil como que la gente acepte involucrarse? No, por el contrario. Por el contrario, eso es muy lindo. ¿Eso es muy lindo? Sí, o sea, es muy lindo que quieran formar parte. Ajá. Porque, pues, muchas veces también, pues, uno sabe cómo funcionan los fondos. Es decir, yo ahorita mismo estoy pensando de, a ver,
los fondos gubernamentales cinematográficos tienen un apartado para las mujeres, tienen un apartado para las comunidades indígenas, pero no tienen un apartado para el colectivo LGBTQ+. Y podría estar chido que sí, porque también dices, a ver, si mi película es muy queer y de veras queremos mostrar cómo realmente son ciertas cosas de intimidad, de vida, de lo que sea, pues pasas por un filtro. Y ese filtro puede ser alguien que no nos comprenda y que de repente como jurado diga, güey, pues tu peli no, por más buena que esté. Y ni siquiera por mala onda, a lo mejor hasta por pura ignorancia o porque no está en su radar. Claro. No, entonces he estado platicando mucho con cineastas queer, que además ahorita me encantó en GIF, ¿no? Que fuimos a incubadora con el docu, y de 12 proyectos, 5 eran queer. Ahorita que fui, ¿no? Jurado en Premio Maguey en Guadalajara, era la sección más grande del festival de películas. O sea, era el número más grande de películas, estaba en Maguey. Entonces, yo lo que digo es, esto está hablando de algo. Esto está haciendo un termómetro de qué otras cosas están emergiendo, que tienen una necesidad enorme de ser vistas, ¿no? Y Guillermo del Toro otra vez está viendo un TikTok seguro que es súper viral, ¿no? De que las películas su naturaleza es no existir. Y entonces uno hace todo como para, ¿no? Para que existan, porque es una taja para hablar que existan. Entonces yo siempre, ¿no? Esa imagen como que me gusta mucho porque es como que siento cuántas de esas películas justamente todavía aún más extremadamente no existen. Y están queriendo salir. Y tú ahí haces, ¿no? Todas las películas de Maguey y dices, wow, o sea, son historias nuevas, muchas, son historias que no te imaginabas, son inclusive géneros cinematográficos fluidos, híbridos, ¿no? Que empiezas a ver docu con ficción, pero al mismo tiempo poesía, pero al mismo tiempo ensayo, pero al mismo tiempo animación. Y es como, wow, pues claro, porque yo sí creo también que las personas que somos queer, pues vemos el mundo de una manera distinta, porque así aprendimos a sobrevivir. O sea, tenemos otra forma de sobrevivir desde siempre, otra fantasía, otra todo, porque nos metemos por los resquicios, o sea, porque estuvimos ocultos, porque nos vamos por los laberintos, porque vamos en la grieta, porque te acostumbras a tener máscaras, porque, o sea, es decir, entonces todo eso, pues te va generando imaginarios muy particulares. Y pues, güey, si eres un cineasta, pues, ¿no? Cuya obra está hablando de eso, pues va a generar también otro tipo de historias, ¿no? De narrativas. Sí. ¿Sientes que, o sea, cómo ya, percibes ya, tú Ay, me encanta. No, yo feliz. Así, todo el que se me quiera unir, así, que se me une ya desde ahorita, oiga, para hacer esta revolución, ¿eh? Así, también directores, queer, directores de dos generaciones, mujeres, por favor, llámenme a trabajar. Llamen a Humberto Busto, él responderá el llamado. Exacto. Pero ¿sientes que eso está por verse como en quizá unos 20 años, tener ese tipo de proyectos en el cine, o sientes que actualmente ya los estamos viendo? Espero que no sean 20 años, más bien. Yo creo que eso es algo que se tiene que ir develando, o sea, más que una sensación de progresión así, yo siento que es una cosa de develación. Ok. Es la sensación que me da, es decir, va a aparecer algo por acá, va a aparecer algo por acá, ¿no? No tanto como de hagamos 20,000 pasos y vemos cuándo lo logramos. O sea, como flores, güey. Así que empiecen a surgir como por varios lados y de repente, claro, de güey, ya no los podemos parar. ¿Cómo está pasando? ¿No? Que es como es ideología de género y no se metan con los niños. Y no, güey, o sea, siempre hemos estado. Lo que pasa es que ahora estamos floreciendo. Entonces, siempre hemos estado. Y entonces creo que eso también puede pasar con el audiovisual. Por lo menos eso es lo que quiero creer. Con Gus he aprendido que aunque sea utópico hay que luchar por ello. O sea, aunque parezca utópico, de todas maneras, pon tú que no se consiga al 100%. Pero ahorita Gus está en Nueva York recibiendo un premio a 6 personas en el mundo que están poniendo el dedo de, a ver, güey, aquí podemos avanzar. Ok. Entonces, ¿no? Y es un tipo que la otra vez dentro del documental entrevistaba a su mamá y me decía, es que yo lo que esperaba, imagínate, tiene esta condición que se llama osteogénesis imperfecta, que son los huesos de cristal. Entonces, hasta antes de los 16 años lo operaron como 80 veces. 70, 80 veces. Entonces, pues imagínate que la mamá no puede ni cargar al bebé mientras está con el dolor de los huesos rotos porque le puede romper más huesos. O sea, imagínate, entonces vivir así, y la mamá decía, yo lo único que esperaba cuando yo veía a Gus de niño era que pudiera ir al baño solo. Y ahorita es cantante y está recibiendo este premio en Nueva York. O sea, es como... Y él mismo ha ido empoderándoles de San Luis Potosí y ha ido empoderando a toda una banda. Entonces empezamos a encontrar historias de chavitas que tienen parálisis, se convierten en mis no sé qué. Y, ¿no? Y es como dices, ok, es utópico, no va a suceder al 100. Pero tiene que seguirse moviendo. Y no hay marcha atrás. Siento. Genial. Suena muy bien.
Así que bueno. No. Aquí voy a poner el link así para las donaciones. No. Sí, No. para el crowdfunding. No, ¿y de qué es el premio que está recibiendo? Es de la Ford Foundation, que digo, o sea, Ok. cada año seleccionan a 6 personas. Creo que eran 12, pero ahorita solo están yendo 6. Ok. Que son activistas y personas que están, sí, en beneficio de los derechos humanos, sí, de manera muy contemporánea y radical. O sea, como gente muy de avanzada Ok. que la Ford va ahí. Humberto, hablando de eso, ¿a ti qué tanto te importan los premios? O sea, que te nominen, que te premien, ¿es algo que a ti te...? La primera vez que perdí el Ariel, ¿En me qué dolió categoría terriblemente. perdiste? Y me di cuenta de lo inmaduro que estaba. O sea, sí, ahora hasta me río de esa anécdota porque siento que es una cuestión justo de madurez y del tiempo, ¿no? Como que hay una frase de Herzog que a mí me encanta que es como, ¿no? Los premios son para los caballos. Nosotros hacemos cine, ¿no? Y que me gusta mucho. Pero sí es verdad que cuando eras joven tienes la ilusión y hay una cosa, pues, ¿no? Que te embeleza. ¿Era por Amores Perros tu No, era por nominación? Oso Polar. Oso Polar. Era por Ok. Oso Polar. Y entonces, claro, te empieza a embelezar esta idea, ¿no? Y y ahora me parece una tontería. O sea, no una tontería ganarlo, pero por ejemplo recuerdo cuando Vero, o sea, pues Vero Toussaint, que ganó, ¿no? O ella, y ella cuando ganó me dijo, no te preocupes, yo este es el único que voy a ganar, tú vas a seguir nominado muchas veces. ¿Por qué Vero, pensaba antes de eso morir. ella? Pues imagínate que es simbólico también que lo dijera. Cuando se murió me acordé mucho de esa frase. Y es eso, es como, ¿no? Adquieres dimensión de a ver cuál es lo verdaderamente importante, la vida y la muerte. O sea, eso es lo verdaderamente importante. Estamos haciendo películas, sí, pero no estamos salvando a un niño palestino, ¿sabes? Estamos haciendo una película. Estamos ganando el Ariel, pero no estás ayudando a terminar con un genocidio. Eso sí sería importante. Entonces, bajo esa premisa, pues evidentemente lo que es muy rico si lo ganas, ahorita estoy nominado, pero si lo ganas, pues tiene que ver más, ahora ya lo veo como de verdad, pues con aquello que no había entendido, que es el cobijo de saber que con la gente con la que has estado trabajando o con la que quieres trabajar, está reconociendo uno a uno el trabajo de todos y que pues es una celebración de lo que cuesta mantener una carrera. Mantener una carrera. No, y trabajar, y o sea, y bajo estos constructos, porque lo que hablábamos a nivel social, de tú eres y así, pues también funciona el audiovisual. O sea, es decir, dependiendo del físico que tengas, también las historias que se hacen, y si los ejecutivos, los escritores son de cierta identidad, pues también las historias van a ser así. ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué pasa con la gente indígena de verdad, no? En nuestras plataformas, ¿qué pasa con, ¿no? Con todo lo que hemos estado hablando. Entonces, creo que los premios de alguna manera sí refuerzan esa idea de comunidad y de sentir que hay una resonancia con la gente a tu alrededor que también está haciendo lo mismo y que se está chingando igual para cada quien en lo suyo y con sus propios dificultades, ¿no? Y retos. Es verdad. ¿Y sientes que han cambiado el tipo de papeles que te ofrecen? ¿O sientes que a lo largo de tu carrera has recibido como ciertos personajes en específico? Pues no, lo hablábamos hace ratito, o sea, sí creo que tiene que ver con eso. Conforme más evolucionas, pues más también te van interesando otros temas. O sea, pero más de los que a ti te interesen o conectes con los guiones que te llegan, como vas a ser este personaje Sí. o el amigo de... o el protagonista, digo, por ejemplo, Tengo que morir todas las noches, ¿no? Pero ¿sientes en algún momento que estabas estereotipado más bien? Más bien, cada vez que llego a sentirme así, trato de moverme en otra dirección. Ok. O sea, como que sí me gusta esta idea, y eso lo agradezco mucho de la gente que se me acerca en la calle, que casi siempre, o sea, sí es como Humberto Busto y así, pero casi siempre es por personajes, ¿no? Ajá, Entonces claro. tengo como mi banda que es súper diablera, y tengo la banda de señores que les encanta jugar las llaves, y tengo ¿no? Como que cada quien como que se mete en el mundo, y lo que más me gusta es eso, es como el eclecticismo, porque siento que ese es como mi placer más grande, o sea, porque hay una cosa que, ¿no? Springle decía, es que actuar es como hacer escultura en vivo. Entonces esta cuestión, ¿no? Como Meryl Streep dice, como de mover las moléculas a tu alrededor y de veras hacer esta como transformación esencial para hacer algo, a mí me parece, sí, increíble de hacer. Entonces, entre más cosas distintas hagas, pues más posibilidad hay de jugar con eso. Entonces, si venía a ser el Chapo y súper anal y con todo ese año de estar así como con ese personaje tan intenso, de repente Diablero era una cosa de, güey, bendito sea, ¿no? Sí. O si de repente ya estaba haciendo Los Héroes del Norte y de repente ya, pues ya me veía cantando en el Premio TV y Novelas, ¿me entiendes? Yo decía, bueno, pues es que no, tampoco, esto no es real, así de, no, esto era una ficción. Entonces, claro, trato de moverme como a otra dirección. Entonces, eso sí lo hago como muy conscientemente. Y la verdad, digo, yo pensé que a esta edad yo iba a estar recibiendo como 40,000 guiones.
¿no? Pero la realidad del sistema y de todo, o sea, pues, o sea, sí voy recibiendo proyectos, voy decidiendo y siempre tengo la libertad, afortunadamente, de decir sí y no. Y dentro de eso elegir lo mejor en cada coordenada. Pero es complejo porque... Sí, me imagino. Porque sí, pues porque, te digo, los constructos están también ahí en el audiovisual. De quién es qué y cómo. Ok. Entonces, pues bueno, ese es todo un tema también, ¿no? Oye, antes de ir un poquito cerrando, que mencionaste el juego de las llaves, ¿qué tanto ha evolucionado en México el tema de los coordinadores de intimidad? ¿Es algo que sí está actualmente La otra vez en el venía país? justo el transporte de la última serie que está ahorita grabando, en donde venía el Intimate Coordinator y una chica, y en realidad me acabé enterando porque vino conmigo y se regresó conmigo en la camioneta ese llamado en Puebla. ¿De qué proyecto era? Es un proyecto de una serie que se llama El Juicio para Amazon, con Eugenio con Derbez. Eugenio, sí, claro. Súper chido el proyecto, la verdad, está muy padre. Y descubrí que la llevaron porque yo tenía una escena en donde caminaba en toalla por todo un sauna hasta toparme con otro personaje. Y yo, güey, ¿cómo? O sea, ¿te trajeron solo para esto? Y sí, y hablábamos justo de cómo se ha vuelto, sí, un elemento primordial y de repente dices, bueno, aquí yo estoy en toalla y, ¿no? Y como que, pues, en realidad no hay ningún problema aquí. Pero sí es verdad que la cantidad de violencia y de opresión sistémica y velada y todo que ha habido, sobre todo con, ¿no? Pues con las mujeres, principalmente, pues sí hace fundamental ese trabajo. Porque sí es verdad que muchas amigas ya ¿no? Que ahorita ya afortunadamente pueden empezar a expresar esas coordenadas. Pues sí es verdad que ha habido muchos abusos, ¿no? Digo, velados y como que en teoría no, por el cine y por la camiseta del cine. Digo, tenemos la película de un actor malo, ¿no? Sí, o sea, pues ese planteamiento, o sea, creo que está muy bien llevado en toda la película, ¿no? Como que sí lo vas sintiendo ¿Y a ti te tocó la incorporación del coordinador de intimidad? O sea, antes no existía. Bueno, a mí me tocó la incorporación. Ya, a estas alturas ya me tocó la incorporación de varias cosas. Qué simple. Desde el internet. Que 67 años. Desde el internet, cuando me incorporé. Ahora que me estoy incorporando a TikTok y así. O sea, fue como, miren, les presento a esta persona, va a ser coordinadora de intimidad. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿qué te preguntan? ¿En qué tipo de escenas están además de la toalla, por ejemplo? Sí, ahora, no me ha tocado ahorita todavía como escenas de sexo así, digamos, fuertes o algo, como con alguien, o sea, como con un coordinador o coordinadora, no me ha tocado eso. Ok. A mí particularmente no. Sí lo he visto como con otras compañeras, por ejemplo, y así. Y es eso, es como el diálogo y tener muy claro qué, y se vuelve una cosa hasta técnica, pues. Claro. Porque sí, yo recuerdo una película que hice con Luis Gerardo, hace muchísimos años, una peli super indie, que salíamos desnudos y teníamos relaciones, todo, y en algún momento yo estaba tan a gusto en el set que yo, o sea, como que no me vestí, yo seguía como que tocándome mis partes hasta que llegó como el seco, así, oye... Ya no estamos grabando, sigues aquí. ¿No? Sigues aquí, yo en tu casa. Era como una época, pues, digo, totalmente distinta, o sea, entonces sí me parece muy, muy chido que también se esté cuidando. Claro. Y... me gustaría que me compartieras cuál ha sido la última película que te impactó. Porque eres muy cinéfilo y ya casi no nos dio tiempo a hablar de eso, pero... Oye, sí, después tengo que venir como a hablar de puro cine, hablar de puras películas que te gusten. Puras películas. No, pero la idea era también conocer tus proyectos. Pero sí, una última película que te ha gustado mucho. Ay, La Quimera, de Alice Rohrwacher, o sea... ¿De qué trata? Es de un arqueólogo que regresa con su pueblo y entonces trata como de sanar el pasado, pero... se acaba volviendo una mezcla entre Fellini, pero al mismo tiempo de realismo italiano. Y luego con este actor, The Crown, bueno, ¿cómo se llama ahorita? ¿Qué personaje es en The Crown? ¿No? Sí. Ah, el joven, el que sale también. Que ahorita está también por todos lados. ¿En Challengers? Exacto. El joven. El que hacía al príncipe Carlos. Exacto. Él, y entonces... y esa directora me encanta. Tiene otra película que se llama Lázaro Felice, ¿no? Que me parece hermosísima. Por eso, porque como que se devela y se forma una cosa que a veces es farsa, a veces es en serio. Y acaba siendo un viaje muy redondo de soltar, ¿no? Y él siendo arqueólogo, entonces, ¿no? Trabajando en la tierra y de verdad como empezando a inclusive hurgar en la tierra y robándose, ¿no? Como restos del pasado. Entonces, esa peli como que sí dije, wow, todavía se pueden seguir haciendo cosas... nuevas. Ok, diferentes. Y Challengers, soy súper fan.
¿Te gustó Y Challenger? tenía ganas de hacer mi TikTok así de cada vez con más sudor y hablando de cualquier pendejada, güey. ¿Cómo me divertía Cada esos vez con más TikToks, güey? sudor. Ajá, cada vez con más sudor y la música. ¿Te gusta? Sí, a mí también, ¿no? Vamos, ¿no? ¿No? Porque a mí Luca Guadagnino es de mis directores favoritos, cabrón. O sea, me encanta, me ¿Hasta encanta, Into me the encanta, Bones me o To the encanta. Bones? Me encanta, ¿Hasta los me encanta. huesos? Pero uno de los trabajos que más me gusta de él es la única, según yo es la única serie La que ha serie hecho. que hizo. We Are Who We Are. Todo el mundo me habla muy bien de ella y no la he visto. Hermosísima, Creo que está en Max, ¿no? hermosísima, está en Max. Es Max. Recomendación. Es hermosísima. Y ahora me da mucho gusto porque va a estrenar Queer, justamente, en Venecia, sí, creo, sí, ¿no? sí. Va a estrenar. Y La Bruja de Texcoco, que sale en Tengo que morir todas las noches, Luca la invitó a que salga, entonces va a aparecer por Y ahí La estás a un Bruja de grado de Texcoco. separación de Luca Guadagnino. Güey, yo así de como porque además sí hay una cosa que tiene él de mucha, o sea, porque sí lo he seguido, he ido a conversatorios, o sea, he visto conversatorios y esta cuestión muy humana de la mirada, desde dónde está mirando y de cómo trabaja con los actores, de verdad, de una manera como muy, o sea, esta idea de los outsiders, que para él y para mí tampoco son outsiders, ¿no? Que te permite como que hablar de lo humano a partir de lo que socialmente es en teoría lo abyecto y lo raro, y cómo acercas eso para que se vuelva algo muy íntimo. Y de repente que pueda hacer una cosa comercial como Challengers, que, güey, yo es que o sea, a veces no te pasa como que cuesta trabajo volver a sentir mega emoción en una película, cine, sí, ¿no? claro, o sea, como que, sí. o sea, te impacta, Ya sí. sí. O pero piensas para que que te tal involucres cosa, realmente. o güey, qué lindo. Pero como que, ¿no? Que sientas Sí. como esta emoción, así como adrenalina. Y, por ejemplo, Challenger es una Te lo peli que es provocó. muy, ¿no? O sea, es muy... Muy sensorial, Muy sensorial, y está súper bien filmada, y es entretenida, y las actuaciones están increíbles, y esta escena del churro es maravillosa, o sea, es como, ¿no? Y luego te enteras que es improvisación. Sí, y, ¿hace improvisaciones en el churro? Sí, lo del churro, pues con esos dos actores y como con todo lo La que han tensión construido. sexual a todo lo que da. Pero también, ¿no? El montaje, de qué manera va generando como, ¿no? O sea, la forma que tiene también de montar Luca es muy, muy particular. Porque justo juega con esta cosa de quién mira y por qué. Y en esa mirada del otro, del deseo, es que decide hacer los cortes y decir todo. Y sí, eso es algo bien interesante luego de analizar. Te queremos Me ver gusta trabajando mucho. con Luca Guadagnino. Estaría increíble, Sí. la verdad. Sí, Sí, estaría increíble. Utópico, Varios no actores se imposible. fueron a esa película, sí. ¿Sí? No me llamaron ¿Por qué al no te casting. jalaron? No sé. Me enteré muy tarde, yo creo. Hay que aquí dejar testimonio Exacto. de que vas a Luca trabajar con también, Luca si lo Guadagnino. ves. Luca, si lo ves. Altamente posible. Exactamente. Sí. Entonces invítame, por favor. Invítame. Humberto, muchas gracias por venir al podcast de Sí, Hablando pues, de Cine. sí. Ya te dejé sin agua. Sin nada más, sí. Perdóname. Sí. Bueno, es que me Sé encanta que te además tratan hablar. mal. Espero que no haya hablado demasiado. A mí no me hace nada más feliz que un invitado que le guste hablar Sí, y que no sí, sea un sí, interrogatorio, sí, sino sí, una sí, plática, sí, es lo sí, más sí. lindo. Pues Oye, muchas me gracias. encantaría que invitaras a la gente a que vea tus proyectos, al Vimeo, si quieres recordarlo, como dónde lo pueden checar. Sí. Pues todo. entren a mi canal de Vimeo. Ahí pueden ver mis cortos, por ejemplo. Entonces pueden conocer también mi trabajo como director. Y busquen Fosfo Teaser 2024 para que conozcan de qué va el documental que estamos armando. Y por otro lado, Instagram, ahí estoy bastante activo. Entonces ahí voy también contando todos los chismes del espectáculo. ¿Te gusta De mi Instagram? espectáculo. De mi propio, De mi propio espectáculo. show que yo me monté Como decía, para mí de mismo. mi propio show que me monté, que cada quien se monta, muy bien. Sí, me gusta, me gusta, la verdad. ¿Y película queer favorita? Ay, Imperdible. película queer favorita, le tengo un cariño enorme a Weekend, Weekend. No de lo he Andrew visto. High, que es como la primera, según yo es la primera peli del director de la que apenas se estrenó con Paul Mescal y con este All of güey. Us Strangers. Ajá. Ujú. Es su primera y es padrísima. Es como el encuentro ahí de dos chicos y pues se acaban como enamorando, pero pues resulta que sale a la luz que uno de ellos se va a estudiar a otro país el día siguiente. Ok. Pero está hecha con esa vela, es muy linda, todos los diálogos, la actuación, esa es de mis pelis. Así, Es una gran favoritas. recomendación. Véanla, Weekend. para que no solo tengan Moonlight de Weekend, referencia. Weekend. Sí, no, hay Weekend. muchísimo cine queer muy bueno. Luego podemos hacer como ya produciendo aquí. A ver, para la próxima vez hacemos un episodio especial de De acuerdo. cine queer, güey. O sea, sí, podría estar Y bien. podemos invitar Y una entidad podemos más invitar u sí. otras dos entidades más. Sí, me late, la verdad. Se vale Estaría proponer. padre. Se vale Va. producir aquí.
Sí, pues feliz, ya. Entonces, próximamente. Próximamente, espero en No se Hablando de pierdan ese Cinecon. capítulo. Cinéfilos, muchas gracias por haber visto este episodio. Vayan a seguir a Humberto en todos sus proyectos, también sus recomendaciones. Les recuerdo que si aún no se ha suscrito usted al canal de Hablando de Cinecon, lo haga para continuar apoyando la producción de este podcast. Muchas gracias a Rafa Rosales en la producción, a Beca Salas por parte del equipo de Hablando de Cinecon y a nuestra audiencia, ¡bravo!, que vino aquí acompañándonos. Nos escuchamos en el próximo podcast de Hablando de Cinecon. Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.